Al comienzo de la película vemos a varios chicos en sus dormitorios. Ellos son despertados para comenzar su día como soldados. Estamos ubicados en el campo de entrenamiento de infantería en Fort Polk, en Luisiana. Vemos a Roland Voss, que sale de detención. El año es el 1971 y todos estos soldados están siendo enviados para continuar su adiestramiento para ser desplegados en Vietnam. Desde el comienzo vemos como Voss no le agrada el sistema militar ni sus reglas, y cada que puede saca de quicio a sus mayores. En su bienvenida, les explica el entrenador que estarán 8 semanas entrenando, y en la 9ª los mandarán a Tigerland, un lugar con una selva parecida a Vietnam, con pantanos, plagado de serpientes e insectos. La guerra está en su punto más amargo, y estos chicos saben que Tigerland no es solo un entrenamiento, es el último escalón antes de la selva real. Esta película me fue recomendada por varios de ustedes. Les agradezco que comenten, y si quieres sugerirme alguna otra película, puedes hacerlo en la sección de comentarios. Así que vamos a comenzar. Ahora conocemos a Jim Paxton, otro soldado que sale a buscar un poco de diversión cerca de su campamento. Ahí encuentra a Voss y a 2 chicas más. Ambos se las llevan a un cuarto para tener relaciones. De esta forma se escapan de los horrores que el entrenamiento les ha traído y sin quererlo inician una amistad. Al día siguiente, Voss está siendo castigado por salirse sin permiso, así que lo ponen a cavar un hoyo en el suelo, demostrando cómo se tienen que cubrir al frente. A pesar del maltrato, Voss sigue bromeando, haciendo enojar aún más a los generales. Nombran a Maiter como guía del pelotón y le encargan la tarea de enderezar a Voss, ya que si no lo hace, las consecuencias serán para él. Ya en la noche todos comienzan a dormir y el sargento Cantwell es solicitado en el arsenal por el sargento Thomas, pero en realidad era una emboscada para darle una golpiza sin que nadie se fijara. Llega Voss al dormitorio y Paxton le muestra el estado en que dejaron a Cantwell. Maiter se levanta para decirle que fue por su culpa, por portarse como un payaso. Aún así, Voss no le hace caso y se dirige a bañarse para quitarse toda la tierra por su castigo. En la práctica de tiro, Voss no acierta nada, pero cuando el general le dice que apunte bien, él acierta todos sus tiros, perfectamente en el centro, demostrando que si quisiera, podría ser un soldado sobresaliente, pero no lo hace para no darle la satisfacción a sus superiores. Además de hacer notar que no está de acuerdo en ir a acabar con la vida de otro ser humano, como si fuera un deporte. Wilson, otro cadete, que especialmente le tiene tirria a Voss, se intenta burlar de Cantwell por su mala puntería, pero Voss lo defiende. Él no es malo por serlo, simplemente no le gusta la idea de la guerra. Es por eso que con sus compañeros tiende a llevarse bien y es rebelde con sus superiores, que le ordenan barbaridades. En la noche, Paxton, Voss y Cantwell son puestos a pelar papas, y mientras platicaban para pasar el rato, Cantwell les confiesa que tiene 2 hijos esperándolo en casa. Su esposa tiene otros 2 hijos aparte, y que ella suele tener ataques. Entiendo que de algún tipo de enfermedad mental. Voss no entiende cómo no se ha salido para ir a ayudar a su familia, y Cantwell le contesta que ha intentado, pero le dijeron que se queje hasta llegar a Vietnam. Es por esto que Voss decide ayudarlo para salir del ejército. Le aconseja que vuelva a pedir su baja, y ya que ahora ya sabe sus derechos, gracias a Voss, le permiten a Cantwell regresar a casa. El descontento de muchos de los soldados como Cantwell por estar ahí era por el Selective Service System, un modelo instaurado en la Segunda Guerra Mundial por los estadounidenses, en el que se reclutaban cadetes de forma forzada. Si salías en el sorteo y tenías entre 18 y 25 años, eras llevado al campo de entrenamiento. Jóvenes comunes y corrientes eran forzados en convertirse en máquinas de guerra. Es por esto que muchos no estaban ni siquiera de acuerdo en formar parte del ejército, pero si no lo hacías, podías hasta ser llevado a la cárcel por negarte. Estas acciones para dejar la guerra les estaban molestando mucho a los generales, ya que aparte de que estaban a punto de perder, se estaban quedando sin efectivos. Al ir en un camión, algunos opinan que fue un acto muy honorable el haber ayudado a Cantwell a regresar a su casa, pero Wilson está en total desacuerdo. Lo llama cobarde por haberse ido y sigue pensando que Voss es un bueno para nada. Wilson está seguro de que no le pasará nada en Vietnam, ya que los considera inferiores. Wilson desprecia a los vietnamitas porque necesita creer que es superior para no tener miedo. Sin embargo, otro soldado llamado Johnson trató de explicarle que su hermano ya fue a esa guerra y no es tan fácil como él cree. Al final, Wilson sigue insultando a Johnson hasta que comienza una pelea entre ellos, y mientras esto pasa,
Buzz aprovecha para hacer una de sus bromas, tapando el escape del camión. Esto provoca que se detengan de golpe. El general sale a preguntar quién fue, y Paxton admite la culpa, sacrificándose por el grupo. Este gesto de Paxton es la primera señal de que la lealtad y la unidad real están naciendo entre ellos, no por la jerarquía militar, sino por la influencia de Buzz. Él no soporta esta injusticia y se baja con él a perseguir el camión. La generosidad de Buzz parece que comienza a contagiarse con sus amigos. En una clase de cómo deben ocupar el radio, el instructor les comenta de otro uso que tiene. Al desconectar dos cables con puntas como caimanes y pasar energía, les sugiere ponerlo cerca de quien quieren interrogar, ya que al darle cuerda al radio, este genera un chispazo causando un gran dolor. Buzz se retira sin decir nada, y el instructor le dice que regrese, pero Buzz le pregunta ¿por qué querría hacerle eso a otro ser humano? La cara del instructor lo dice todo. Por un segundo ni él supo qué responder. Buzz rompe el hechizo del entrenamiento y cuestiona la normalización de la crueldad, recordándole al instructor que es un ser humano antes que un sargento. De cualquier forma, el instructor se termina quejando con Mater por la actitud de Buzz, y en forma de castigo le pide que se baje los pantalones, acercándole las pinzas solo para espantarlo y que Buzz piense que por su culpa casi lastiman a otro de sus compañeros. Al esperar su comida, en la fila se arma una pelea y Mater es el culpable por ser el encargado. Buzz interviene, pero otro soldado lo golpea directamente y es enviado a cavar un hoyo hasta la noche. El general les dice que en Vietnam, si escuchan algún ruido entre las plantas, disparen directamente sin importar si es un enemigo o un civil inocente. Paxton le cuestiona que entonces será una masacre en vez de una guerra convencional. El general, sin saber qué decir, lo castiga igual que a Buzz. A pesar de ser un castigo, ambos convierten ese lugar en un espacio de libertad y calma, jugando y disfrutando un respiro fuera del sistema que intenta humillarlos. Durante el entrenamiento, Mater les ordena salir de la trinchera, pero Buzz les dice que no y todos le hacen caso. Buzz explica que si hubieran salido, no habrían sobrevivido. Esto remarca aún más cómo Buzz es un líder nato, sabe actuar en crisis y prefiere la seguridad de su gente sobre las órdenes ciegas. El sargento Ezra persigue a Buzz, pero este lo calma. Ezra no es un villano. Él cree genuinamente desde su experiencia que la dureza extrema es la única forma de que tengan una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, Buzz le aclara que él simplemente no simpatiza con lo que hacen y prefiere las consecuencias militares a arriesgarse en Vietnam. De repente, Mater sale corriendo, tratando de huir de todos los abusos. Ezra lo calma y dice que ya fue suficiente. En los dormitorios, buscan un nuevo guía del pelotón, porque Mater está sumamente traumatizado. Fue demasiada presión y terminó por explotar. Primero, le piden a Paxton, pero el cargo pasa a Buzz. El primer acto de mando de Buzz no es dar una orden, sino un acto de cuidado. Tranquiliza a Mater y lo recuesta para que descanse. Buzz le dice a sus compañeros que solo quiere que hagan lo necesario para tener una buena convivencia. Wilson le contesta que no tiene derecho a dar órdenes, pero otro compañero defiende a Buzz, argumentando que él ha sido el único que les ha hablado como un ser humano. Aquí se nota el contraste total. Wilson busca el poder a través del miedo y la arrogancia, mientras que Buzz obtiene el liderazgo a través de la empatía. Wilson claramente no tolera a Buzz, pero mientras él se esfuerza y solo se queda como un guardia más, a Buzz las cosas le salen bien porque no vive estresado, contagiando esa buena energía con sus amigos. En la noche, Mater intenta huir de nuevo, pero Buzz lo sigue y lo detiene. Le dice que si solo huye, lo van a encontrar para después meterlo en una cárcel militar. Pero Mater está tan desesperado que prefiere romperse la mano que tener que seguir en el entrenamiento. Mater se rompe y le cuenta que él era un carnicero de oficio, pero su padre y su esposa se burlaban de él, ya que no tenía mucho dinero. Su padre, un ex militar, lo criticaba por su forma de ser, y su esposa, una bella mujer, pero en el fondo ella lo engañaba, y Mater lo sabía, pero no la podría dejar. Él solo aceptó unirse al ejército para demostrarles que él es más que un carnicero, pero el trato horrible y humillante, al igual que Cantwell, no soportan y quiere su vida de vuelta. Una no tan emocionante como ir a la guerra, pero más satisfactoria para él. Buzz lo ayuda y pasados unos días
Maiter se va de regreso a su casa, ya que solicitó que lo revisara un psiquiatra y después de eso podría conseguir algún diagnóstico que diga que no puede continuar en el entrenamiento. Maiter, antes de irse, se despide de Buzz y le da las gracias por haberlo ayudado. Buzz es llamado a la oficina de un superior. Él le comenta que ha leído su historial. Buzz estuvo estudiando un año en la universidad. Después se salió y trabajó en la construcción un tiempo. Buzz le contesta que se salió porque tal vez siempre quería problemas. Esto nos puede decir que Buzz es un chico sobresaliente, pero no puede mantenerse sin ser rebelde, lo que le causa problemas. El superior le dice que está harto que soldados vayan con él a darse de baja por los consejos de Buzz, así que como él es el guía del pelotón, ya no lo debe de permitir. Para finalizar, les da permiso para salir el fin de semana, ya que están a una sola semana de irse a Tigerland. En la noche, Buzz parece estar haciendo una transacción con una chica. Paxton le pregunta que qué hacía y él le dice que solo compraba hierba. Mientras juegan billar, Buzz explica su forma de pensar. Le dice que, ¿y si toda la guerra es una mentira bien elaborada? Una en la que hasta sus superiores han creído. Es por esto que él no cree en una lucha, porque son los supuestos buenos. Más bien, sabe que los únicos que se benefician de guerras son los políticos y gente que ni siquiera toca el campo enemigo. Ambos siguen divirtiéndose en su descanso. Paxton le confiesa que él voluntariamente entró al ejército, pero al vivir lo que es un entrenamiento brutal, hasta se plantean saltar del techo de un vagón de carga de un tren para romperse alguna parte del cuerpo y de esta manera evitar ir al campo real de enfrentamiento. Esto es porque a partir de que entren a Tigerland, su boleto a Vietnam está casi asegurado. Cuando regresan a sus dormitorios, Wilson ataca a Buzz por la espalda, pero rápidamente Buzz lo neutraliza hasta que Paxton interviene, porque si no hubiera acabado con Wilson. En un rato después, Wilson le exige una disculpa a Buzz por haberlo golpeado, pero él ni siquiera le contesta. Sus demás compañeros se burlan de Wilson, le dicen que él tuvo la culpa por haber iniciado, y eso es cierto. Wilson quiere una disculpa que no se merece, y para meterse más en su papel de víctima, les dice que era una broma, y Buzz exageró. Pero la mente de Wilson se rompe mientras estaban en práctica de tiro. Le apunta a Buzz y de hecho intenta disparar. Solo se salva porque se encasquilló y no pudo salir el tiro. Su superior le dice que él mismo se encargará de Wilson, pero Paxton y Buzz insisten que él no puede continuar en la armada con ese estado mental, pero su superior prácticamente los obliga a aceptar que él se hará cargo. Por fin llegan a Tigerland. Los entrenadores son veteranos de Vietnam y el lugar es una pesadilla, selvático, húmedo, lleno de animales y sin visibilidad. Esto para prepararlos, no solo física, sino más bien mentalmente, para ir a un infierno en la tierra. Esto se debía a que el Vietcong usaba la selva como su campo de batalla. Ponían trampas, hacían hoyos en los que podían emboscar y desaparecer en un instante. Aunque los estadounidenses tuvieran un poder de ataque 1000 veces superior, lo que realmente les estaba por hacer perder la guerra era el factor psicológico de los soldados. Pensar que van a ir a morir en un lugar inhóspito por una guerra que nunca tuvo pies ni cabeza es el factor que destroza a los jóvenes. Pero Buzz sabe que él no puede ser esa máquina de matar. Él es un líder, pero uno que protege la vida, no uno que la entrega por una guerra sin sentido. Durante un entrenamiento, el pelotón de Buzz actúa como vietnamitas. Su objetivo es ocultar al partidario del BC, quien será Paxton. Al ver al pelotón que los va a interrogar, de entre ellos sale Wilson, al que nunca dieron de baja, solo lo cambiaron de grupo. El ejército prefiere tener a un hombre que no está bien de sus facultades mentales en vez de tener que sacar a otro miembro más del pelotón. Y como era obvio, Wilson libera todo el enojo que les tenía guardado, haciéndole daño de verdad a Paxton. Pero Buzz no se queda viendo y derriba de nuevo a Wilson. En la noche, Buzz intenta fugarse con la chica que conoció en el bar. Ella se lo iba a llevar a México, pero Johnson lo sigue. Le suplica que no se vaya. Paxton lo necesita, ya que está muy herido y no lo va a lograr. Pareciera que Buzz se va a ir, dejando a su amigo solo con el psicópata de Wilson. Pero en la mañana llega de nuevo, dejando la última oportunidad que tenía de evitar ir a la guerra. Siguen avanzando para continuar con el entrenamiento, pero de nuevo Wilson los ve a lo lejos. Le quita su arma a la munición de salva
por balas verdaderas. Les apunta y comienza a disparar. Buzz aprovecha todo el caos que se estaba generando para disparar su arma y que le pegue de rebote a Paxton la tapa de seguridad del cañón. Wilson es detenido y por fin va a ser castigado de verdad ante el Consejo de Guerra. Pasan los días y su entrenamiento ha terminado. Todos están subiendo al camión para ser llevados a la guerra, excepto Paxton, que gracias a que Buzz le dañó un poco el ojo, no tiene que ir. Fue por eso que disparó, porque sabía que no lo iba a dañar y podía evitar que su amigo fuera a Vietnam. De esta forma, es como si Buzz hubiera hecho un último sacrificio. Dejó su última oportunidad para irse, para salvar a otra persona. Al final, Paxton le promete a Buzz que su memoria y su historia será recordada, ya que quiere escribir un libro de todo lo que pasaron juntos. Buzz se sube al camión y no se vuelve a saber nada más de él. Esta película nos muestra cómo la juventud de ese momento estaba aterrorizada por ir a una batalla que ya sabían que estaba perdida, una batalla horrible, a una que ni ellos mismos querían ir, pero eran obligados. Es increíble ver cómo los superiores han abrazado la idea que la única forma de aguantar es volverse un desquiciado como Wilson, y como hemos visto en muchas otras películas, este entrenamiento termina siendo perjudicial para la salud mental de los soldados. Al final, ni siquiera vemos un combate real, todo sucede antes de partir. Este enfoque hacia los soldados y su rechazo a la guerra es brillante. Joel Schumacher transmite esa desesperación calmada por Buzz, un rebelde que prefiere problemas para él mismo antes que hacerle daño a otro compañero suyo. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias si llegaste al final. Si tienes alguna recomendación o sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Nos estamos viendo en el próximo video.